Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo live. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos ahí a todos los que se están sumando. Y en el día de hoy te hago una pregunta porque vamos a estar viendo unos mitos que son los más importantes acerca de propósitos y misión de vida. La pregunta acá que tengo para ti es que reflexiones si sientes quizás que tu vida, tu tiempo, sientes como que se va escurriendo muchas veces como agua que se escurre entre los dedos, o también esa sensación de no saber si estás en el lugar adecuado para ti, o la sensación de que quizás estás en un lugar y te preguntas de que quizás podría haber algo que sea más significativo para ti, ¿sí? O también preguntas como decir, no, o reflexiones sería en realidad, de sentir que no te encuentras en ninguno de los lugares que tú pruebas o estás, sientes que no sientes que haces base en esos espacios o lugares. Si estas son tus sensaciones, ¿sí? Ahí me estoy tratando de ver si es uno de los casos que también he tenido, es tener esa sensación de que sí estoy en esto, estoy bien, pero hay algo más, ¿sí? Esa es otra sensación. Si este es tu caso, lo que puedes ver es que mínimamente no estás yendo como por la vía, que ya vas a ver bien qué es el propósito, pero por la vía que a tu cuerpo, a tu naturaleza divina le resuena, ¿sí? Entonces, estas son, estos son los diagnósticos o las reflexiones que te invito a que tú hagas en cuanto a encontrar tu misión, en cuanto a encontrar tu propósito, ¿sí? ¿Por qué? Y acá vamos iniciando ya con el tema. Esto, preguntarse esto también es parte también de ir escuchando a una parte más que nos permite estos tiempos, que es escuchar la voz de nuestra esencia, la voz de nuestro alma, de nuestro corazón, ¿sí? Muchas veces rechazamos estos espacios de duda o de incertidumbre o de confusión, pero en realidad, así a los términos generales, lo que está pasando es que tú estás teniendo más conciencia, o sea, estás en un mundo donde la conciencia también se eleva, entonces eso habilita que tengas más activa la voz de tu alma, de tu doble, ¿sí? Esto también es algo que me gustaría que tengas en cuenta para eh, también poder tomar esos espacios de confusión. Fíjate que en la medida que nosotros evolucionamos, en un cierto tiempo no había, vamos a decir, hace 50 años, no había ese quizás espacio, quizás en algunos, porque no en todos, siempre hubo personas que pudieron conectar con su esencia, pero vamos a decir que socialmente o en ese momento quizás no había esa apertura a decir, bueno, qué es lo que verdaderamente quiero hacer o lo que verdaderamente estaría resonando con este tiempo, ¿sí? Entonces, eso también quiero que tengas en cuenta para poder ir abordando este tema para ti. Y él, ya teniendo en cuenta estas reflexiones, el mito que te quiero comentar el día de hoy es que muchas veces
muchas veces me encuentro, tanto en los programas como en las sesiones, como en los talleres, me encuentro con esto de que las personas relacionan el propósito a hacer aquello que les gusta, ¿sí? Como al gusto, a qué me gusta a mí hacer. Y si bien es cierto, es una parte, pero es una parte acotada, ¿sí? Es importante tener en cuenta, y esto lo llamo como un mito porque es como que eso es la última parte de todo un proceso que se puede ir viviendo desde ya, desde ahora mismo, que te puedo animar a que lo hagas desde este preciso momento. ¿Y por qué? Porque en realidad no es hacer lo que te gusta, sino es hacer que te guste lo que haces. Así empieza el proceso y también el programa del propósito, el taller. Empieza de este modo, empieza comprendiendo cuál es la posición desde donde partes. También es importante partir desde ese sentir de gratitud y abundancia. Fíjate que cuanto más abundancia o gratitud observamos o podemos tomar conciencia, mayor es el avance. Pero en cambio, si uno parte de una posición de carencia, o que a mí no me sucede, o que yo no sé qué me pasa, o no sé qué es lo que quiero, o cuando voy a ver no me gusta nada, esas sensaciones están relacionadas a dar más de lo mismo, ¿sí? O están destinadas a dar más de lo mismo. Entonces, lo que te animo es a que con este paradigma o circunstancia que te planteo, de que no siempre el propósito está relacionado a hacer lo que me gusta, ¿sí? Con esta creencia descontracturada, te animo a que realmente vayas al origen. Acá el origen tiene muchísima importancia, porque fíjate, acá estoy chequeando para llevarte con ese hilo conductor, ¿no? Cuando uno va y dice, a ver, ¿qué es lo que quiero, qué me gusta? Y sacas que o no tienes claro, o en este momento no tienes la energía y sientes que no harías nada, esta posición naturalmente te está llevando a ver el para qué estoy viendo esto en el cuerpo. Ya es esto un síntoma, ¿sí? Ahí quiero que lo veas a esto, que ya es como un síntoma. Entonces, si miro realmente este síntoma y me comprometo a poder darme opciones, oportunidades, vas a poder ver que ese síntoma, esa confusión, esa duda te está llevando a tu pasado y a sanar y a liberar algunas circunstancias. Cuando esto está ocurriendo en el presente, es porque hay otras circunstancias respaldándolo. No es algo de mala suerte, o qué bien aquella persona, que claro que tiene su camino, que bien encontró su propósito. No, es algo que es proactivo, ¿sí? Es algo que se va dando porque uno hace cosas, porque uno se plantea nuevas decisiones. Entonces, si tú estás viendo en este momento esa confusión, ese no sé para dónde ir, ese es un síntoma que te está llevando a ver el origen. Entonces, el origen puede estar relacionado en mayor o menor medida hacia el transgeneracional o hacia la niñez, el origen de esta confusión en cuanto a propósito. Entonces, por ejemplo, te cuento hace un momentito que estuve en un acompañamiento, en una sesión, y esto
tenía que ver justamente el propósito, el poder pisar fuerte en el presente, tenía que ver con que la persona tenía unos patrones de la infancia donde se había sentido que no era vista, ¿sí? Y cuando uno siente y toma eso del ambiente, el no ser visto, el estar relacionado al no ser importante, lo que me sucede a mí quizás no es valioso, todo esto va formando ciertos patrones y creencias. Entonces, a partir de ahí, esta persona cuando en el presente se quiere preguntar, bueno, ¿qué es lo que voy a desarrollar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, Hay esa desconexión porque no tomó como algo importante lo que le sucedía en esos momentos, ¿sí? Y hoy es más de lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Fuimos a decodificar, a liberar esos primeros años donde uno siente que no está siendo visto, que no es importante lo que a uno le sucede, que no es importante ese acto en el que está, que no es importante ese juego en el que se encuentra o en el que arma, cosas que ya están relacionadas con el adulto. Uno en la niñez ya hace cosas relacionadas a lo que va a estar siendo sus dones, ¿sí? Entonces, esta persona, al ver que ahí en la infancia había comprendido que lo de ella no era visto, no era importante, sigue haciendo lo mismo en el presente. Entonces, fíjate cómo esa confusión le lleva a soltar situaciones y son situaciones, pero lo importante es que aprendemos en esos primeros 7 años, sobre todo, que después también, pero sobre todo en esos primeros años, aprendemos a cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos en la adultez. Si me sentí no visto en la adultez, por más que me ponga en una meditación, muchas veces no veo cuál es el propósito porque no estoy, no estoy acostumbrada, no estoy acostumbrado a hacerlo, no estoy acostumbrado a sacar de mí como algo valioso lo que uno hace, ¿sí? Entonces esto pudimos verlo, por ejemplo, ahí se liberó este presente o este propósito a partir de la infancia, pero hay otras veces donde tiene un componente, porque en realidad en los dos lugares puede estar, pero hay veces que tiene un componente más sistémico, como decir a tal persona no le permitieron dedicarse y quería dedicarse al arte y realmente eso estaba juzgado en el clan, entonces eso no se realizó. Entonces en el presente, si lo mío es el arte, me pongo en ese lugar, si lo mío es el arte, no lo voy a poder habilitar porque también arriba eso se juzgó. Y lo que se juzga en los árboles, cuando se juzga es porque tiene un componente de decir, si esto pasa, puede haber riesgo de vida, puede haber consecuencias que ponen en peligro la supervivencia, ¿sí? Entonces no es azaroso porque se juzga algo, porque uno no hace lo que desea. Como mínimo, si uno es rechazado, es lo peor que le puede pasar a alguien dentro de el clan para esas épocas, ¿no? Para lo que estamos hablando del transgeneracional. Entonces, estas circunstancias como de rechazo, como de quedar aislado, de soledad, pesan muchísimo. Entonces, no se hacen ciertas cosas y pasan a la siguiente generación, y uno hoy cuando lo escucha no es tan simple, ¿sí? No es tan simple poner en marcha eso que escucho, o bien es dificultoso esa escucha del propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido juzgado, como les digo, y cuando algo es juzgado tiene su respaldo en la biología, tiene su respaldo también en el aprendizaje de lo que viene haciendo la evolución o el clan.
Esto quiero que tengas muy en cuenta, que no es algo azaroso, y por eso es que nos ocupamos, con vos me ocupo puntualmente cómo vamos a decodificar estas circunstancias. La verdad que fue como un gran descubrimiento, porque si te cuesta por ahí el transgeneracional o ver situaciones del pasado, te digo que estamos en el mismo barco, porque a mí me costaba muchísimo, no quería saber nada del árbol, no quería saber nada de los ancestros, pero el día que entendí, igualmente seguía, ¿no?, haciendo acompañamientos, talleres, sesiones. El día que entendí que es mucho más simple ocuparse y decodificar esos patrones que tanto inciden en el presente, me di cuenta que ya no es una cuestión de gusto, sino que es una cuestión de ver qué es lo que realmente a ti te sirve. A ti te sirve decodificar esos patrones de los primeros años, a ti te sirve decodificar esas lealtades con el clan. Son reales esas lealtades. Cuando uno sale de ese deseo de que me encantaría ser libre, sí, a todos nos encantaría ser libres, realmente hacer lo que queremos, pero eso no, cuando tú lo ves que en el presente no se ejecuta, te conviene millones de veces ir a ver por qué no se ejecuta y apartarte un instante de ese deseo de que a mí me encantaría, pero no sucede eso. Cuando vas a lo concreto, a lo que realmente a ti te ayudaría, a lo que realmente hace cambios, te das cuenta que abordar estas lealtades, dar soluciones a estos niveles, es lo que realmente libera tu presente, ¿sí? Entonces, esto te comento porque estuve mucho tiempo negociando, porque no me parecía, no me gustaba, no quería verlo en los ancestros, encontraba, ¿no?, esa resistencia. Pero sin embargo, cuando realmente lo apliqué, vi la funcionalidad, que es lo que nos interesa acá. Vi los resultados, la funcionalidad. Si estás interesado en resultados, funcionalidad, cosas que realmente te ayuden con tu avance, este es el camino. Uno de los que te ofrezco es realmente decodificar. Ocupas un pequeño tiempo para decodificar situaciones que a ti en el día a día te llevan días, años, meses, ¿sí? Entonces, ocuparte de estas conexiones, de estos aprendizajes que se hicieron, sin juzgar también. Esto sirve muchísimo si tú lo haces desde una posición de obtener resultados para tu vida, resultados amorosos que van a tu bien, que van a bien de tu familia. Realmente esto te ayuda muchísimo, porque sales también de el juzgar. Simplemente hicieron lo mejor que pudieron, y si algo puede aportar mayor solución, ¿por qué no tomarla, no? Y ahora hay estas herramientas que te permiten realmente hacer esos cambios cuánticos. Entonces, ahí, siguiendo este mito de que los propósitos o tu misión de vida está relacionado con más bien hacer que te guste lo que haces, ¿sí? Cuando alguien ingresa al programa o al taller, eso es lo primero, porque cuando uno hace este abordaje, eh, lo que está haciendo es justamente liberar el pasado. Cuando liberas el pasado, tú lo que amas es la vida en sí, ¿sí? Y si la vida es un regalo, si tomas la vida, si tomas tu vida, si tomas las riendas de tu vida, porque también eso te permite la sanación,
si tomas las riendas de tu vida, es que a partir de ahí lo que hagas está bien, ¿sí? Te va a parecer bien. La cuestión es que muchas veces, como no tomamos las riendas de nuestra vida, todo lo que nos ponen ahí nos parece o injusto, o que no es, o que no me gusta. Estamos peleando mucho con eso que está ahí, pero es porque no tomamos las riendas, no nos explicamos las cosas, no estamos al mando de eso que está ocurriendo y que no tiene que ver en sí con la cosa, sino que cómo se dan las circunstancias, si tú estás en modo protagonista o en modo "ay, todo me sucede", ¿sí? Entonces todo esto lo puedes ver cuando tú haces una liberación del pasado, ya empiezas a entrar en decir, esto es una rienda que yo puedo manejar, ¿sí? Y empiezas a tomar determinaciones desde ahí. También te empiezas a acomodar con los tiempos, empiezas a sentir que también puedes aprovechar el tiempo que se te da, ¿sí? A ver qué... Bueno, acá tengo unos ejemplos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, uno esté confundido en el presente, que uno no tenga esa claridad de decir voy a hacer tal cosa o tal cosa me va a ir bien? Cuando uno no tiene esa claridad por ahí, puede estar relacionado en el transgeneracional, por ejemplo, a silencios quiero decir que son circunstancias que no se dijeron, o sea que para alguien era importante o para muchos era importante que se dijera y permanece en los árboles como un silencio. Esto puede ser, esto puede dar lugar. También el hecho de que no se hable o de que haya excluidos en los árboles, esto también da lugar a vacíos, ¿sí? Que en nuestra mente aparecen como lo que decimos, me colgué, o hay una laguna de circunstancias, ¿no? Esto es porque hay vacíos, hay cosas que se excluyeron, y los árboles no son carentes, son más hacia la abundancia, incluye a todos. Y si algo se excluye es como que hay un vacío ahí, ¿sí? Y esa es la sensación de vacío. Eh, por estos mandatos, juicios y demás que vienen de la programación del ego, directamente cuando alguien, no sé, por decirles algo, no hizo lo que el clan mandaba, entonces esa persona se la tachó, se dejó de hablar de esa persona. Entonces esto es excluir a alguien, ¿sí? O alguien tiene una enfermedad y ya no se habla, ya no sale, también excluir. Entonces estas cuestiones que ocurren arriba bajan como muchas veces sentir esos vacíos, ¿sí? ¿Y qué más tenemos acá? Y también, como les decía, el tema de las muertes injustas también bajan como vacíos. Es decir, cuando una persona que de corta edad, por ejemplo un niño, un adolescente, fallece a veces en los árboles por ya inconsciente colectivo, se toma como que eso es una muerte injusta, ¿sí? Y cuando tiene ese peso también duele más. Hay sufrimiento, no hay dolor, sino que hay un sufrimiento. Al haber sufrimiento muchas veces no se habla de eso y genera estos vacíos, ¿sí? Que no se habla, que no se diga, que no se exprese, no permite soltar ese dolor. Entonces también puedes estar sintiendo esos vacíos. Entonces todo esto influye en poder o no escucharte lo que tú quieres, ¿sí? Lo que tú quieres hacer. Entonces por eso es que el camino del propósito, fíjate, te voy a hacer ahí un paralelismo de qué es lo que podría estar ocurriéndote. El camino del propósito en muchas personas que he acompañado puede pasar de la persona empieza con un síntoma, ya sea en el área laboral, de cuerpo físico o de relaciones, empieza con un síntoma y empieza a hacer sanaciones.
esa sanación le va guiando, lo va haciendo, va liberándose de mochilas y mochilas, y esa sanación es la que la lleva a conectar luego con situaciones más claras para su vida y lo que podríamos decir una misión de vida, un propósito para su vida, ¿sí? Y hay otras personas que también propio de la aceleración de los tiempos, de escuchar estos, es que estaban en un punto, resuenan con esto que te estoy diciendo, se sienten perdidos o desenfocados o que no saben qué hacer, y directamente ese síntoma les hace decir: quiero un propósito, quiero esa claridad, ¿sí? Entonces el hecho de posicionarse en que esto es lo que quiero hacer, y quizás ya se suman a un programa, a un taller, pero para esto, eso hace que hagan el camino del medio, ¿sí? Que empiecen a sanar. No siempre ocurre paso a paso, a veces simplemente con que digas, este fue mi caso, yo dije, esa vida enfocada de certezas es la que quiero para mí, quiero dejar de dudar, quiero dejar de estar que no sé qué quiero, que no sé qué me gusta, quiero dejar esa vida, y directamente me posiciono en que quiero una vida de propósito. Entonces esa vida de propósito también empezó a tirar me refiero a que empezó a mostrar qué cosas hay que sanar, ¿sí? Entonces te puede pasar de una u otra manera, pero todos los caminos llevan a Roma, y como siempre digo, Roma es el propósito, ¿sí? El propósito de tu vida, para lo que tú estás aquí en esta experiencia 3D. Así que bueno, esto es lo que les quería dejar. Empezar en el día de hoy por cuestionar esto, ¿sí? Por quizás ir desaprendiendo ese mito de que propósito está relacionado con lo que me gusta solamente, ¿sí? Propósito es una manera de estar en tu vida, es la conciencia con la cual haces cada cosa, no es la cosa, es cómo tú lo haces, y cómo tú lo haces va a depender de tu mentalidad, de tus emociones, de tus creencias, ¿sí? Por eso es que te lleva y te guía ahí en cómo se puede ir haciendo la decodificación, la desprogramación de este pasado, de estas cuestiones del pasado, ¿sí? Entonces, propósito es la conciencia con la que tú realizas las cosas, no importa qué, ¿sí? Para darte ahí un ejemplo, te comparto, a modo de estudio, de ejemplo, lo podría decir como que este es como mi tercer propósito. Mi primer propósito era mi carrera de farmacéutica. Al vivirlo al 100, al hacerlo con la bio acompañándome ahí como herramienta, pude ver dentro de esa carrera el propósito, ¿sí? Entonces esa carrera ha tenido un propósito, y a partir de ahí eso me fue llevando hacia otras vivencias, como decir, y luego quiero hacer esto que es la biodescodificación, ¿sí? Esto va de este modo, que tú vayas estando en una sintonía. El propósito es un modo, una sintonía, una forma de hacer las cosas. No es la cosa en sí, sino cómo tú lo haces. Y eso es lo que vamos viendo también en el programa, más específicamente en el programa intensivo. Y si tú quieres en este momento ir empezando, ver hacia dónde se puede estar planteando, pero ya empezar a sanar para ese propósito, puedes sumarte al taller Mi Guía de Sanación. Si estás preparado, listo para ese abordaje, déjame la palabra guía en los comentarios o en mensaje directo, y te estaré enviando la info. Este taller es como una introducción bastante intensiva, pero es una introducción donde tú tienes la parte de sanación y la segunda parte, que es conexión con tu doble, que es sumamente importante para ir estando con este presente
activado a las o conectado a las intuiciones, ¿sí? Activado a lo que te está ocurriendo, a las anticipaciones, conectado con tu intuición, ¿sí? Esta es la segunda parte, la conexión con tu doble cuántico. Y quiero ver aquí si me dejo algo. Una última cuestión acá sería si no sabes en este momento cuál es tu propósito o no sabes exactamente qué hacer, empieza a poner esta conciencia de propósito. Allí donde estés, pone tu corazón en lo que estás haciendo. Allí donde estés, da todo de ti, porque eso te va a llevar sí o sí, ¿sí? Palabra de que eso te lleva sí o sí hacia tu propósito, el darlo todo. Pero también ahí te comento, esto es una experiencia propia y también lo he visto en muchas personas. Cuando mi carrera, por ejemplo, de farmacéutica no era propósito en un principio, es porque no le estaba dando todo. Cuando puse herramientas como la biodescodificación, empecé a sanar el pasado, ahí es que pude darlo todo. Entonces, el propósito es eso, poder habilitarte a dar todo allí donde tú estás. Así que bueno, espero que les haya servido este vivo y cualquier duda me dejan en los comentarios. Si quieres empezar con este camino de propósito y empezar a liberarte también de esas cuestiones que te estuve comentando, puedes sumarte al taller Mi Guía de Sanación, ¿sí? Te dejo más información ahí en las destacadas, en las historias, y si deseas sumarte, déjame la palabra guía en comentarios. Te mando un gran abrazo y que pases un lindo fin de... Chau, chau.